Hola, muy buenos días para todos. Un muy feliz domingo. Un domingo muy especial porque todavía tenemos a nuestro pastor medio. Ya saliendo le han cambiado los remedios, pero nos va a acompañar en la Santa Cena. Muchas gracias en primer lugar a todos y cada uno por todos los saludos, los mensajes, las recomendaciones, el acompañamiento en esta semana que ha sido una semana tan difícil en muchos sentidos. Como iglesia atravesamos una pérdida muy grande. Nuestro querido y amado pastor, presidente y gran amigo partió y está seguramente con el Señor, disfrutando de esa vida eterna. Y nosotros nos quedamos al principio con la sorpresa, las manos vacías, esa sensación de una pérdida temprana, una pérdida difícil de atravesar. Y cuando vimos que Héctor todavía no estaba en condiciones de poder hablar por su problema respiratorio, que no es COVID, quédense tranquilos, ya se le hizo otro hisopado más, otro PCR. Pero lo cierto es que nos dimos cuenta que tenemos que, de alguna manera, tomar la posta, que sería la otra cara del buscado de Maritza, ¿no? Maritza ponía el buscado para el adorador y nosotros decimos y pensamos, lo primero que salió fue, hay que tomar la posta. ¿Pero qué quiere decir tomar la posta? Y un poco a partir de esta reflexión, tomar la posta, no sé si se acuerdan, en las Olimpiadas hay una de las disciplinas de atletismo que justamente se llama, es una carrera de relevos, donde 4 corredores corren pasándose como un cañito que se llama testimonio, y uno se lo pasa al siguiente, el otro lo toma el testimonio y sigue la posta y corre hasta llegar al otro corredor que toma el testimonio, que es ese cañito, y sigue corriendo, y el último corredor que alcanza la meta hace que el equipo de esos 4 corredores hayan ganado, hayan llegado a la meta. Y me encantó la figura porque yo buscando, no lo sabía, se llama testimonio lo que le pasa uno al otro, ¿no? Me pareció de una fuerza tan impactante. También en Argentina, en otros países posta quiere decir otra cosa, pero en Argentina, cuando nosotros éramos más chicos se decía, esta es la posta, esta es la verdad. O sea, como que yo sé lo que pasa de verdad, yo tengo la posta. O cuando uno le preguntaba a otro, decime la posta, es decir, decime la verdad, no me mientas.
No me sigas engañando, decime la posta. Así que en Argentina tengo la posta, es decir, tengo la palabra justa, tengo la verdad. Seguí buscando y en la época de que se andaba, que no había automóviles, eh, la posta eran aquellos lugares que estaban en las rutas para que cuando uno llegaba con el carruaje tirado por caballos, estos caballos pudieran ser cambiados y esos caballos que venían cansados poder descansar, tomar agua, comer, y eran relevados por otra cuadrilla de caballos, y así llegar a la posta era un lugar donde las personas podían refrescarse, comer algo, enterarse de las novedades y traer novedades, y por otro lado, eh, sus caballos eran cambiados, eran refrescados, eran relevados. Fíjense que las tres formas de interpretar las postas, por lo menos a mí me interpelan, a mí me conmueven, a mí me generan una actividad. Y yo creo que esto es un poco lo que como cristianos tenemos que replantearnos, ¿no? En estos tiempos donde nos toca despedir tanta gente querida, y nos toca despedir sin poder tener esa despedida que nos hubiera gustado, que nos deja los proyectos en un impas, los sueños quedarán pendientes. Nos ponemos tristes porque obviamente es la emoción que nos embarga, pero cuando empezamos a recomponernos nos damos cuenta que más allá de la situación, del sucumbir, del, del impacto, tenemos que seguir y tenemos que seguir con fuerzas renovadas, tomando la posta en las tres acepciones, tomando el testimonio que esa persona nos dejó y salir para poder ir camino a la meta. Tener la posta, como decimos acá en Argentina o como decíamos cuando éramos más chicos, llevando la palabra justa, no mintiendo, sino estando en esos lugares y en esos momentos donde hay otros que nos necesitan, con la posta. Siendo la posta como ese lugar de recambio y de renuevo para el cansancio, el hambre, la sed, tratando de compartirles a aquellos que lo necesitan ese aliento y esa fuerza para poder seguir. Sabemos que Dios está en el tema, que no son pérdidas, sino que son otras etapas, con otras dinámicas, con otras improntas, y que tenemos que reconocer que seguramente Dios nos va a sorprender, porque las cosas continúan y tenemos que tomar esa posta. Y para esto se requieren nuevos desafíos. Cuando suceden estas cuestiones, uno que tiene la familia tan lejos, nosotros llevamos 42 años de familia lejos, así que hemos tenido que despedir a la distancia, no es un sentimiento nuevo. Pocas veces hemos podido ir a despedir o acompañar, porque a veces no se podía.
Y cuando me suceden a mí estas situaciones, por supuesto unas más dolorosas que otras, y les aseguro que esta es una de las más dolorosas, porque el pastor Juan Ramón, y siempre decía que era Juan Ramón porque a su mamá le gustaba mucho el cantante, y siempre nos reíamos y teníamos la picardía, porque mi segundo nombre es Elizabeth, porque mi mamá le gustaba mucho la actriz Elizabeth Taylor, y cuando estaba embarazada de mí cuenta la leyenda que mi mamá, que Elizabeth Taylor estuvo muy enferma. Así que siempre con el pastor Juan decíamos, bueno, nuestras madres éramos muy seguidoras de los artistas. Él ha sido nuestro amigo, más que nuestro pastor presidente, un amigo por varios años. Cuando venía a Gallegos, siempre que venía a visitar a la iglesia del pastor Coleman, nos encontrábamos y charlábamos mucho, nos ministrábamos, nos acompañábamos. Largas conversaciones telefónicas. Siempre me decía, despacio, hermana, despacio. Hay que esperar. Hay que mirarlo de otra manera. En mi caso puedo decir que siempre me escuchó con mucho respeto, me alentó, me acompañó en mis planteos, en mis cuestionamientos y en mis reflexiones. Despedir a alguien así es muy difícil, y en un camino de muchas despedidas pareciera una más, pero no es una más. Así que es en estos momentos donde yo busco en mi manual de vida y cuando no sé por dónde empezar, me gusta leer Timoteo 2, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que venís hablando? Es que a veces no sé por dónde empezar. A veces la situación a uno lo pone tan triste y se siente perdido. Bueno, yo cuando me siento perdido leo esto. Y por eso digo que la Biblia es mi manual de vida, donde yo busco, como verás, yo en mi casa tengo muchos libros, y como digo siempre con una amiga, en los libros está, busquemos. Pero este es el libro cuando me siento perdida, cuando me siento triste, cuando me siento desolada. Y si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad en estos momentos, tiene que ser un instrumento, tiene que ser el instrumento que me lleve al encuentro de cómo afrontar, cómo pararme, cómo seguir, cómo generar las fuerzas. Y cuando leía este versículo, encontré otro un poquito más arriba que no lo tenía tan marcado. Y vino como la respuesta. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Esto está en el capítulo 3 de la segunda de Timoteo, versículo 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabés que son verdad,
porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Y acá encontré la respuesta. Acá encontré la respuesta porque yo tengo que permanecer fiel a las cosas que me fueron enseñadas, porque sé que puedo confiar en quienes me las enseñaron. Y esto que estoy compartiendo realmente lo hago desde el fondo de mi corazón, porque les estoy compartiendo el recorrido que hice para poder salir de este dolor, de esta situación. Porque además sabíamos que toda la familia del pastor Juan estaba todos aislados y todos contagiados. Así que esto hacía más difícil su periodo de internación. Y luego la noticia de su partida. Seguí buscando en mi manual de vida y encontré un pasaje muy conocido, Lucas 5, del 1 al 11. Y es uno de los pasajes que a mí me gusta mucho porque Lucas lo cuenta de una manera distinta, como lo cuenta Marcos y como lo cuenta Mateo. Y en mi Biblia dice primeros discípulos. Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a ir leyéndolo. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y recuerdan el pasaje. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Miren, primeros discípulos. Yo me imagino lo que debe haber sido estar adelante de Jesús con esa mirada, con esa voz tan particular que debe haber tenido, como la presencia que tienen esas personas que uno percibe que son personas de oración, personas
profundamente ligadas al Espíritu Santo. Y yo me imagino cuando a Simón, que después sería Pedro, que le dice, bueno, ahora después de todo esto, vamos a la parte más profunda y tira las redes para pescar. Y se lo dijo con una autoridad, ve, anda y hacé. Le dio una indicación que debe haber sido tan fuerte que Pedro responde automáticamente argumentando, pero no pescamos nada antes, no había nada, no había peces. Responde como hacemos muchas veces cuando no pensamos lo que estamos diciendo y después dice, bueno, si vos lo decís, vamos, obedece. Y fíjense la secuencia, le dan una indicación y la palabra lo conmueve. Ve, andá y tirarás y hacé. Ve y hacé. No importa lo que vos creas, andá y hacelo. Y empieza con el, pero mirá que no, bueno, pero si vos lo decís, obedezco. ¿Cuántas veces hacemos esto? No. Y luego, como Jesús estaba al mando, como Él era el capitán, como Él era el que dio la indicación, sucedió. Sucedió algo según su voluntad, no según la lógica, según su voluntad. Aunque no lo entendieran desde el cansancio físico, el agotamiento, sucedió. Sucedió un milagro. Casi se hunden las barcas, producto de la gran cantidad de peces que pescaron. Cuando Simón, que después fue Pedro, se dio cuenta, tomó conciencia de lo que estaba pasando, como que ahí en Argentina diríamos le cayó la ficha, se dio cuenta, reconoce su identidad y sus limitaciones, le dice, la verdad que por favor alejate porque yo para esto no sirvo, o sea, vos sos demasiado para mí, esto es mucho. Y este asombro no fue, o esta situación no fue aislada sola, sino que estaba rodeada de otros, de sus compañeros de Santiago, de Juan, que también estaban asombrados. O sea, pudo compartir el asombro con otros. No fue una cosa aislada, personal. No, no, lo pudo compartir con otros. Y frente a este asombro, a esta situación, vuelve a hablar Jesús. Y le dice, y le habla específicamente a él. No tengas miedo. No tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas. No tengas miedo. Confía en vos. Yo estoy confiando en vos. Y ahí aparece un propósito para Simón. Para Simón, que luego sería llamado Pedro. Y la verdad es que podría ser una analogía, como decía antes Maritza, perfecta, con lo que fue nuestro último tiempo con el pastor Juan Ramón. Porque él confió en nosotros, nos dio una responsabilidad. Y en plena pandemia, haciendo un esfuerzo realmente muy grande, vino a consagrar
a Héctor como pastor. Vino a compartir con nosotros unos días preciosos que atesoraremos en nuestro corazón. Y nos dejó un claro lineamiento de cómo seguir. Y también pasó que en un momento, frente a una determinada situación, recuerdo que mi esposo le dijo, pero pastor, si usted cree que esto, si usted cree o hay alguna situación que, y hubo una situación así como la que le pasó a Pedro, quizás no estamos preparados, somos pecadores. Sin embargo, el pastor nos dio una tranquilidad, nos dio una misión y una orientación. Nos habló de cuál fue su trato con Dios. Nos compartió el tiempo de oración que él estuvo y cómo a través del Espíritu Santo él pudo encontrar lo que luego iba a ser nuestra tarea, nuestro rumbo. Y tampoco es casual pescar personas. Cuando nos casamos y tuvimos que elegir una canción, elegimos la canción Pescador de Hombres. Y justamente, ¿no? Que la canción dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Y esto es un poco lo que nos pasó. Así que es nuestra responsabilidad en este momento, es nuestra preciosa obligación, preciosa porque no es una carga, tiene un valor. Y esto de tomar la posta tiene otra dimensión que nos obliga a tomar un testimonio con lo que para nosotros significa el testimonio. El testimonio y poder seguir adelante en la carrera para poder llegar a la meta. Con la palabra justa, con el relevo de energías, asumiendo la responsabilidad de ese mandato, de esa indicación, de esa orientación. Así que no se olviden, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Padre, te pedimos en esta mañana que nos renueves, nos des la fuerza, nos des la sabiduría y el discernimiento para poder comprender tu voluntad en tiempos como los que nos toca vivir. Te pedimos por la paz, por toda la familia, por la familia de sangre y la familia de hermanos en la fe del pastor presidente Juan Ramón Espinosa. Te damos gracias por haberlo conocido. Te damos gracias por
cada conversación, por cada charla, por cada oración compartida. Padre, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra salud para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Te pedimos que en la Santa Cena que vamos a conmemorar hoy, nos acompañes. Y de esta manera, todos juntos, tomemos la posta. Tomemos la posta para seguir adelante. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendícenos. Bendícenos porque necesitamos tu presencia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.